Amigos de Ecuador en Vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted guste con vernos. Me presento nuevamente por si no se le hace conocido mi rostro una vez más, Danilo Castro. Voy a estar con ustedes acompañándolos de ahora en adelante en la entrevista de acá en Ecuador en Vivo para traerles pues el acontecer no de mi voz, sino de la voz de los expertos, de las voces de los expertos. El día de hoy me acompaña el economista Andrés Albuja, con quien vamos pues a conversar sobre la situación económica del país, que es un tema que da para conversar muchísimo. Economista Andrés, Me ¿cómo gusta, está? Danilo. ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo ha pasado? gracias. Bien. ¿Cómo vive el tema de los cortes, digamos, que es la pregunta de todos los días? Bueno, la energía es el motor de la economía, es el motor para la empresa, la industria, eso dinamiza la economía. Entonces, menos energía, así de sencillo, menos eficiencia, menos producción, menos empleo, menos competitividad. Así que las previsiones para este año 2024 serán aproximadamente con pérdidas de 10.000 millones de dólares proyectados, ¿no? Hasta finalizar 2024, al menos 10.000 millones de dólares en pérdidas, podría llegar a bordear hasta 14.000, 15.000 millones de dólares proyecciones. Bueno, el tema es que el Producto Interno Bruto se va a contraer. Ya antes de la crisis energética tuvimos una contracción de menos 2.2% del Producto Interno Bruto al segundo trimestre del 2024, es decir, a junio, y con la crisis energética, económica, podríamos tener un nuevo efecto COVID en este año 2024, por ponerle una comparación, ¿no? Claro. Tal vez unos 6, 8 puntos porcentuales de pérdida del PIB, es decir, una contracción económica fuerte. Es, digamos, grave de alguna manera esta comparación que usted está haciendo, porque en el COVID literalmente no podíamos salir, ahora acá podemos salir. ¿Se viene a equiparar, digamos, de esto? ¿Cómo sería este efecto COVID? Con la diferencia que ahora lo que menciona el motor de la economía, que es la energía, con esto se mueve la actividad productiva, el, la industria, comercio, servicios, entonces toda una cadena, ¿no? Para tener una idea, en el caso de Ecuador hemos tenido una ineficiencia en materia energética. En el año 2023, antes de considerar ya esta crisis energética, nuestra producción energética llegaba a 1.800 kilovatios hora per cápita, el mundo a 3.600, es decir, el doble del mundo. Nosotros a la mitad de la producción del nivel del mundo, ¿no? Okay. Países como Brasil, México están por el promedio mundial, mientras que Chile llega a 4.500 kilovatios hora per cápita, es decir, 2.5 veces el factor de Ecuador. Esto demuestra cómo en las últimas décadas Ecuador ha tenido una ausencia de crecimiento económico. Hemos estado ralentizados en la economía. Recordemos que en los últimos 5 años el crecimiento promedio de Ecuador llega a bordear algo más del 1%, cuando el mundo ha crecido en promedio a casi el 3%. Entonces, esos son los efectos. Ecuador tiene un serio problema en crecimiento económico, por eso estamos con esta crisis remarcada. Nos ha llegado de todo, ¿no? En los últimos 5 años, COVID, eh, muerte cruzada, guerra de Rusia y Ucrania, El crisis problema de la energética, delincuencia. la delincuencia que sigue, la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes de este año 2024 va a cerrar cercano a 50 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. ¿Cuánto es el promedio en el mundo? 6 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, Ecuador como 48 aproximadamente. Entonces, factor, imagínense, Claro. de 8 veces casi el promedio del mundo en inseguridad. Así que así podemos desagregar varios indicadores. Ahora, el análisis que usted hace está un poco alejado, si se quiere, del análisis que hace el gobierno. No sé si en producción nos ayudan, por favor, con la primera imagen, porque al parecer bueno, acá el ministro Vega justifica, digamos, las medidas fiscales para el 2025, dice que se va a mantener el IVA. Y en algunas entrevistas que dan pues desde el sector del Ejecutivo parecería que todo está bien, que todo está marchando bien. Es así, hay dos países, el imaginado por los ministros y el que se vive en realidad. Hay un solo país y hay que esto verlo con objetividad. Recordemos que el gobierno está en plena campaña política, está ya presto a participar en elecciones en el año 2025, entonces obviamente el marketing político va a tratar de imponer una realidad paralela. No podemos tapar el sol con un dedo.
La crisis de Ecuador se la vive en todos los segmentos de la sociedad. Por eso cada vez más gente migra, por eso cierran negocios, por eso hay una falta de liquidez que es muy notoria en el bolsillo del común denominador de la gente, del pueblo, ¿no? Entonces, muy a breves rasgos, lo que puedo decir es, hay una tremenda crisis económica, energética. Bueno, voy a resumir, realmente es una crisis global, yo le denomino una crisis existencial al cuadrado, doble S, doble E, doble R. Una crisis de seguridad y social, una crisis económica y energética por sus iniciales, ¿no? Okay. S, E, E y R, R, de riesgos y de recursos, ¿no? Lo que más ha impactado en este año 2024 definitivamente es la crisis energética, más aún que la crisis de inseguridad, y no es pequeño ese problema. Claro. Pero si hablamos de pérdidas proyectadas de más de 10.000 millones de dólares para finalizar este año 2024 por la crisis energética, obviamente estamos hablando ya de una afectación tan grave que imagínense que para el presupuesto general del Estado del año 2025 se tiene previsto casi un déficit de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones, eso es el 10% del Producto Interno Bruto, para tener una idea. Esta crisis en la balanza de pagos viene afectado por varias cuentas, hay la cuenta corriente, la cuenta de capital, la cuenta financiera, pero en resumen tenemos más egresos que ingresos. Entonces, claro, en definitiva... Se gasta más de lo que se recibe. Así es, cada vez el hueco es mayor, cada vez el hueco a cubrir es mayor. Entonces, hay que informar con responsabilidad, y esta tónica de pintar un país como que fuera un paraíso, ya lo hemos vivido en anteriores gobiernos, o sea, Lasso, Moreno, también en la década anterior a ellos, pues ya se vio cómo se trata de disfrazar estas cifras. Sin embargo, recalco, si tomamos el crecimiento de Ecuador en los últimos 20 años, 20, 25 años, Ecuador estaba creciendo a un ritmo similar al promedio del mundo. Si vemos esto en los últimos 10 años, ya se va ralentizando el crecimiento de Ecuador, ya llega a estar por debajo del crecimiento del mundo en promedio, ¿no? Y en los últimos 5 años, en promedio, con estas crisis marcadas de COVID, de crisis de junio de 2022, la guerra de Rusia y Ucrania, la muerte cruzada, la crisis energética, a Ecuador le deja a la mitad del crecimiento mundial, 1.5 frente a 3%. Entonces es un crecimiento paupérrimo que demuestra que la crisis es de este periodo de gobierno, va un año, pero ya se va acentuando durante un mediano plazo. Si estamos hablando de 5 años de ausencia de crecimiento económico en Ecuador, es un tema también estructural, ¿no? Ahora, economista, esta falta de crecimiento, ¿cómo se ve reflejada en las personas de a pie, digamos de alguna manera, en la señora que tiene la tienda, en el mecánico? ¿Cómo ven reflejado esto de ellos? Porque si bien es cierto, no hay el problema de la seguridad, entonces no tengo miedo, no cierro. Viene el problema de la luz, no me toca abrir a la hora que hay luz. ¿Cómo se ve reflejado este crecimiento que usted dice o este decrecimiento que vendría a ser más bien porque no hay crecimiento como tal, como usted lo dice? Claro, aparte de la ralentización en la economía, ya viene un efecto incluso de decrecimiento económico, una depresión económica. Claro, una falta de liquidez, ¿no? O sea, el hecho de que la persona de a pie, la persona de su microemprendimiento, su micronegocio, no tiene el dinero suficiente para finalizar el mes. Es una economía de subsistencia, realmente es una economía de guerra la que estamos viviendo, ¿no? Y la guerra es con temas básicos, ya no solamente es este tema de inseguridad, sino también el tema de no disponer del motor de la economía, que es la energía, así de sencillo. O sea, no disponemos de la suficiente cantidad de energía para nuestras actividades productivas, comerciales, de servicios, y eso pues en términos generales le deja grandes pérdidas a la economía ecuatoriana. Por eso hay mucha migración, las remesas siguen creciendo. Este año 2024 cerrará con un nivel récord de casi 6.000 millones de dólares de remesas. Okay. Fueron creciendo de 4.200 millones de dólares en 2021, 4.700 millones de dólares en 2022, más de 5.000 millones de dólares en 2023 las remesas, y este año 2024 récord, ¿no?
Tomemos en cuenta que viene la administración Trump ya para el 2025 y obviamente ahí Ese el tema va a estar tema complicado. va a estar el tema complicado. de Se la van a migración. desacelerar las remesas seguramente porque la situación migratoria irregular de muchos compatriotas, que es la gran mayoría, pues van a tener un efecto contraproducente en la economía ecuatoriana, porque van seguramente a darse muchas deportaciones y bueno, eso significa menos Producto Interno Bruto para Ecuador, así que es un año 2025 que va a estar remarcado por la crisis a nivel nacional e internacional. Ahora, ¿por qué le planteaba yo esto de los dos países, si se quiere? Porque el ministro Vega, en esa nota que nosotros publicamos, que de hecho la tienen ustedes, amigos, ven el portal de Ecuador en Vivo para que la puedan revisar, Vega dice que el riesgo país se ha reducido a niveles históricos, que las reservas internacionales han sido duplicadas, que hay un récord en depósitos bancarios, que hay una disminución de tasas de intereses, que hay un incremento de 1.900 millones en créditos productivos. O sea, y ahí es lo que yo le decía, ¿no? Ellos pintan como que existiera otra realidad, pero cuando se empieza a conversar con expertos en el tema, en este caso, no es tan así. Efectivamente, si analizamos a la economía en su integralidad, en su conjunto, bueno, el riesgo país está a un nivel promedio este año 2024, ya cerrando noviembre, de casi 1.500 puntos. Este año se ha mantenido en ese promedio, 1.500 puntos de ENVI. ¿Cuántos de esto es 50% más que el promedio de los últimos 25 años post-dolarización, justamente, ¿no? 50% más de riesgo país, eso es grave, ¿no? No ha logrado en este año de gobierno Daniel Noboa reducir el riesgo país. Está 50% más elevado que el promedio de los últimos 25 años, ¿no? Respecto al tema de reservas internacionales, bueno, aquí es un instrumento de política económica que en crisis más bien hay que liberar recursos de reserva para inyectarlos en la economía, para tener más liquidez, no para garantizar la recompra, el repago de deuda externa, ¿no? Más bien ese es un negocio financiero que beneficia a unos pocos grupos económicos y que perjudica la liquidez del Estado ecuatoriano. Si revisamos otros temas, por ejemplo, hablan de eficiencia recaudatoria. Ojo, no es que recaudar más impuestos significa tener eficiencia económica. Eso es restarle la capacidad adquisitiva a la gente, Claro. a las empresas, a los micronegocios, a las personas naturales. Y más vale $1 en el bolsillo del contribuyente para Que estimular la en producción, el Estado. el consumo, claro, que en el bolsillo del Estado, porque en el bolsillo del Estado simple y sencillamente no es eficiente, eso va al puro gasto público, no ha reducido el gasto público en sueldos y salarios, por ejemplo, para el año 2024, representó en el presupuesto general del Estado casi 9% del Producto Interno Bruto, cuando la media en América Latina es el 4%, entonces no somos eficientes, ¿no? Claro. Y así podemos seguir desglosando el resto de indicadores, o sea, ¿cuál más me mencionó? Estaba el incremento en 1.900 millones en créditos productivos. Ya, perfecto. Es fácil ser generoso con dinero ajeno, con la banca pública es dinero ajeno, no es dinero de banca privada, ¿no? Entonces, esto representa simple y sencillamente los intereses políticos del gobierno de turno para simular que se está inyectando liquidez en la economía, pero más bien hay una contracción del crédito en la banca privada y hay un aumento de la morosidad. ¿Por qué? Porque la gente deja de pagar porque ya no tiene liquidez y ese es el círculo vicioso, ¿no? Se ha incrementado a niveles históricos, eso debería mencionar el ministro, a niveles históricos la morosidad, tanto en banca pública como en banca privada, porque hay una crisis, ya hay un riesgo sistémico incrementado en la economía ecuatoriana, es decir, estamos hablando de un efecto de contagio de la iliquidez de las finanzas públicas hacia el sector real de la economía. Las empresas, las familias, las personas ya sienten esa iliquidez. Entonces, hay un efecto de contagio de las finanzas públicas al sector real de la economía, al sector monetario financiero. Los bancos ya están sintiendo cómo caen los créditos porque la gente no tiene cómo pagarlos. De hecho, por eso la medida desesperada ante la crisis El alivio energética del financiero. alivio financiero, lo que hacen es patear el balón para adelante, para que no cierren un ejercicio económico 2024 con las cifras reales, como son, Claro. con una morosidad incrementada y que eso exige aprovisionar más a los bancos. O sea, no quieren provisionar, por eso es este alivio financiero para de alguna manera eludir el mal trabajo también de esa gran parte de la banca privada que no ha sido eficiente en la colocación de créditos, ha concentrado mucho riesgo
en crédito de consumo, por ejemplo, y no se ha dedicado a inyectar recursos, especialmente a crédito productivo, que sí estimula la economía. Entonces es también una labor compartida, una irresponsabilidad entre gobierno central y también parte de la empresa privada, parte del sistema financiero privado. Todos estos elementos hay que analizar. Y ahora, teniendo en cuenta que vamos apenas un año de gobierno, hay todos estos problemas, ¿cómo se ve el futuro, digamos, en caso estamos próximos a elecciones? No somos Nostradamus, si se quiere, para saber, pero podría empeorar la cosa. Bueno, decir que la crisis energética va a mejorar es mentir a la gente. Lastimosamente, la crisis hídrica, hidrológica, se mantiene. Tenemos 70% de dependencia de generación de fuentes hidroeléctricas, 70%. Por eso estamos importando ahora energía de Colombia, también barcazas turcas, también, bueno, pidiendo que existan inversiones de empresas rusas para que operen en las hidroeléctricas y que no se vayan. Bueno, el punto es que el déficit energético es de 1.500 megavatios. Es casi 4 veces del déficit con el que tomó en el poder Daniel Noboa. Estaba en 400 megavatios, está por 1.600 megavatios aproximadamente el déficit energético. Tomó un país con un déficit en el presupuesto general del Estado para el año 2024 que se perfilaba en 8.000 millones de dólares, va a ser para 12.000 millones de dólares en el año 2025, o sea, un incremento de 50% de déficit en el presupuesto general del Estado, a pesar de que la ley dice que en año electoral se prorroga el presupuesto, sí, pero después hay que ajustarlo también a la realidad. Claro. Entonces tenemos un hueco que cubrir que es un 50% más del déficit que ya existía. Y ¿no? que no se sabe muy bien como que de dónde se va a cubrir. Obviamente, no hay fuentes de financiamiento suficientes. Seguimos con esa crisis de balanza de pagos en cuenta corriente, en cuenta de capital, en cuenta financiera. Y bueno, solo para tener una idea, la deuda pública per cápita aquí en Ecuador, deuda pública per cápita, es aproximadamente 6.000, casi 7.000 dólares. ¿Cuánto es en promedio en América Latina? Casi la mitad, 4.000 dólares de deuda pública per cápita. Estamos endeudados a casi el doble, ¿no? Entonces, todos estos elementos hay que desglosarlos y claro, Ecuador es un país altamente endeudado, sin liquidez, sin crecimiento económico y no quiero parecer pesimista, pero esa es la realidad. Bueno, más allá de dar el diagnóstico, estamos para dar soluciones. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Esa parte quiero abordar yo. ¿Qué se puede hacer? Un próximo gobierno que seguramente no será el actual gobierno, las encuestas son muy claras, viene un efecto de caída libre el actual mandatario, porque es muy difícil mantenerse en buenos niveles de aprobación. Pasar una segunda vuelta sí, pero tener una gestión con tan grave crisis energética y ser reelegido es muy, muy complicado. No es el mismo escenario de ser prácticamente un outsider, que así fue como ganó. Claro. Siendo prácticamente un outsider, no, esta vez es diferente. Entonces, ¿qué dicen las encuestas entre antinovoísmo y anticorrismo? Porque hay los dos efectos. Más la gente se encasilla como antinovoísta en un 60% y 40% anticorreísta. Pero bueno, ¿qué debe hacer el próximo presidente o la próxima presidenta de la República? Debe utilizar instrumentos de política económica. Por ejemplo, vamos con el tema de liberar recursos de la Reserva Internacional. No solamente que sí se lo puede hacer, sino que se lo debe hacer. Se puede liberar de ahí aproximadamente 2.000 a casi 3.000 millones de dólares de la Reserva Internacional. ¿Cómo beneficia esto a la economía? Pues inyecta liquidez inmediata para lograr tener un efecto de circulante en la economía y que no tengamos la actual grave crisis de liquidez que tenemos, ¿no? Existe una falacia que yo escuchaba a muchos pseudoanalistas que decían que hay que incrementar reservas para bajar el riesgo país. Cuando las duplicaron a las reservas en época de Lazo y de Moreno, de 4.000 millones de dólares a 8.000 millones de dólares aproximadamente, el riesgo país no bajó, se duplicó. Subió de 1.000 puntos ENVI a 2.000 puntos ENVI el riesgo país. Eso es una falacia, ¿no? Es un instrumento de política económica que en una economía dolarizada es falso también decir que las reservas son necesarias para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. Falso. Aquí manejamos dólares. ¿Y esto por qué ocurre? O sea, este desbalance, digámoslo de alguna manera. El desbalance en el sentido, digamos, de los niveles de reservas internacionales frente al riesgo país. Claro, claro. ¿Sí? Bueno,
Eh, ¿Por qué se decide incrementar, se decidió incrementar niveles de reservas internacionales? Básicamente es por un conflicto de intereses entre poder político y poder económico, para garantizar el repago y la recompra de deuda, para beneficiar a tenedores de bonos. Hay que hablar las cosas como son. Eso causa efectos especulativos en el manejo de deuda. En pandemia, por ejemplo, en pleno año 2020, Ecuador no tenía recursos para afrontar la pandemia, la gente se moría fuera de los hospitales, cuando lo que hicieron fue no solamente pagar la deuda pública, sino prepagar, pagar por adelantado los flujos hasta el año 2024. Ese movimiento especulativo, cuando los bonos estaban al 30%, luego se apreciaron nuevamente al 100%, y ese diferencial es lo que ganan los tenedores de bonos, ¿no? Es porque están vinculados al poder político de turno. Es ese el manejo irresponsable que se da, y tiene un término inclusive en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en el Código Orgánico Integral Penal específicamente, es un tipo de delito económico, el agiotaje, el hacer subir o bajar el precio de una mercadería para beneficiar a alguien. Se beneficia a inversionistas y se perjudica al Estado ecuatoriano. Entonces, lastimosamente no pasa nada, como muchos temas en el país, por la discrecionalidad del manejo del poder político frente al poder económico. Entonces, bueno, primer instrumento, reservas internacionales. Hay que tomar recursos de la Reserva Internacional y que no vengan con excusa que eso pone en riesgo la dolarización. Falso. Ecuador, cuando se dolarizó, no tenía niveles de reservas internacionales, y aquí está la dolarización 25 años después. Este discurso sí sirve y sí es real cuando se trata de un país con una moneda débil, en donde pueden hacer emisión inorgánica monetaria y hay niveles de hiperinflación. Claro, ahí sí. El caso de Ecuador es diferente. Manejamos dólares. Es la moneda de más confianza a nivel internacional. 2/3 de la masa monetaria global se transa en dólares estadounidenses. Entonces, bueno, y hemos sobrevivido con niveles de reservas internacionales de la tercera parte de lo que estamos ahora, ¿sí? 3.000 millones de dólares. O sea, bueno, primer instrumento de política económica, la Reserva Internacional. Segundo, la política tributaria. No podemos seguir cargando de más impuestos a la gran clase media o a la clase humilde del país. No, mientras por otro lado hacen remisiones tributarias a grandes grupos económicos, ¿no? Lo que es urgente y prioritario es bajar la carga impositiva en el IVA, volver al IVA del 12%, incluso bajarlo al 10%, porque eso dinamiza la economía. No hay que sentirse orgullosos de decir hemos recaudado más. Ojo, esa recaudación del Estado, en lo que se denomina la curva del Laffer, que es recaudación tributaria frente a tasa impositiva, muestra signos de ineficiencia cuando se sube mucho la carga tributaria, y eso es lo que ha pasado en los últimos años en Ecuador. Eso ha tenido un efecto contraproducente en la economía, en el crecimiento económico. Más impuestos nunca va a ser una solución. No, eso ralentiza justo el crecimiento económico, y ahí estamos viviendo. Cada vez nos clavan más impuestos como sociedad, y claro, y además hay que desagregar a quienes clavan más impuestos. O sea, cada vez hay más impuestos para esa gran base de la población, y por otro lado hay perdón y olvido, temas de exoneraciones tributarias en intereses, en multas para grandes grupos económicos, ¿no? Eso es antitécnico e inmoral. Por un lado, beneficiar a un grupo, y por otro lado, cargarle más impuestos a otro grupo, ¿no? de la sociedad, ¿no? Eso lo que genera es una ralentización económica y que Ecuador no tenga crecimiento económico, lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, política tributaria debe ser bajar el IVA. Definitivamente el IVA hay que bajarlo, y que no vengan con excusa que es para tener recursos para la guerra contra el crimen organizado. No han presentado un solo informe respecto a cómo han sido destinados esos recursos al haber subido el IVA del 12% al 15%. Claro, se diluye en el puro gasto público, claro. Irresponsablemente, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, reservas internacionales, política tributaria, hay que bajarla, hay que usar reservas internacionales, hay que bajar la carga impositiva en el IVA, y también en el impuesto a la renta de las personas naturales, ¿no? De bajos niveles de ingresos, hay claro. que aflojar eso para que queden más recursos en la liquidez de las personas, de las familias. Okay. Tercer elemento, política financiera, monetaria. Aquí voy a referir también. Es importante, prioritario, bajar el nivel de tasas de interés. Yo tengo la experiencia
como asesor económico financiero del delegado del presidente de la República en la ex Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ahí demostraba con análisis que lo que hay que hacer es no subir tasas de interés ni costos de servicios financieros, sino bajarlos. ¿Por qué? Ecuador es un país sumamente caro y de estructura oligopólica en el sistema financiero. La tasa de interés activa, es decir, a la que presta la banca privada en general, es casi el 18% en promedio. ¿Cuánto es en Colombia y en Perú? El 12% aproximadamente. Y nosotros dolarizados, ¿no?, con moneda fuerte. Claro. Entonces, eso lo que genera es una ausencia de crecimiento económico. No se está estimulando la economía. Tenemos tasas en el microcrédito que se acercan al 20% más. Eso es sumamente caro. No es técnicamente correcto. Entonces es momento de realizar ajustes. Los dos extremos son malos. El tener tasas subsidiadas, por ejemplo, en segmento de vivienda de interés público, el 5%, eso es subsidiado. Y lo subsidian como a través de banca pública, con recursos ajenos, no con recursos propios, con el dinero del Estado. Pero por otro lado, tasas de microcrédito de 20% hasta 25%, eso es un abuso. Claro, es demasiado. Es demasiado. Entonces los dos extremos son malos, ¿no? Ahí se necesita una visión de la economía neokeynesiana, corregir fallas de mercado. Hay fallas en el mercado, entonces todo tipo de monopolio u oligopolio, sea público o privado, es una distorsión en la economía y eso genera grandes perjuicios, ¿no? Entonces, al bajar los niveles de tasas de interés se puede dinamizar y reactivar la economía, y aparte de eso, el nivel de encaje bancario se lo puede flexibilizar, el coeficiente de liquidez doméstica para que la banca privada no esté sacando recursos fuera del país con excusa que el país es inestable. No, señores, por algo siguen invirtiendo en el país. Es un gran negocio. El país, a pesar de tener crisis, sigue siendo un gran negocio. El sistema financiero ha lucrado de una manera muy buena durante los últimos años. Está bien, están haciendo una labor, ¿no? Pero es momento de comprometerse también con el país. O sea, no sacar la liquidez del país y que al menos ese coeficiente de liquidez doméstica podría quedarse en un 90%. Actualmente el requerimiento solo es 60%, están cumpliendo a nivel del 80% más o menos. Esa diferencial entre 80% y 90% para que se queden esos recursos en el país incrementaría el nivel de liquidez y generaría más dinamismo en la economía. Entonces, esos tres elementos: reservas internacionales, política tributaria y política monetaria financiera también, a nivel de banco. Claro, sistema de tasas de interés, reservas mínimas de liquidez, coeficiente de liquidez doméstica. Vamos ahora a una dinámica, a justamente aterrizar un poco de este análisis al día a día, si se quiere, con un banco de preguntas. Varios temas, en la mayor brevedad que usted le pueda hacer con ese análisis crítico que tiene. Vamos con una perspectiva general. ¿Cómo evalúa la situación económica actual de Ecuador? Ya un poco lo conversamos, en términos de crecimiento, empleo e inversión. Pésima, en una palabra. La gestión ha sido pésima. Los indicadores no mienten. Crecimiento, vamos a terminar en zona de decrecimiento económico, ya es labor presidencial este año, ¿no? Una contracción cercana al 8% tal vez, pésimo. Entonces, en tema de empleo, igual, solamente tenemos un nivel de empleo adecuado que llega al 30% aproximadamente, es decir, 2 de cada 3 personas no tienen un empleo adecuado, ¿no? Y a nivel de inversión, igual, incluso se ha contraído ya la paupérrima inversión local y extranjera. Entonces, Ecuador realmente en estos 3 rubros y bueno, en muchos otros rubros tiene una calificación de pésimo. Y es paradójico porque por otro lado tenemos 4.000 millones de dólares anuales que subsidiamos en combustibles y 2.000 millones de dólares que subsidiamos en energía. ¿A quién está beneficiando más? A grandes grupos económicos. O sea, tener energía a la mitad de precios internacionales, 9 centavos el kilovatio hora en Ecuador, cuando a nivel internacional es 18 centavos el kilovatio hora. Combustibles, gasolina, a nivel de $2.70 aproximadamente, cuando en el mundo está a nivel de casi $5 el galón de gasolina. ¿A quién está beneficiando más de esto? ¿Y por qué no retiran los subsidios? Porque está beneficiando a ese gran tejido empresarial. Yo le escucho mucho quejarse al tejido empresarial: oh, no tenemos energía. Bueno, es momento de pagar el precio de la energía en su valor real, sí, sin subsidios. Es una manera de hacer país. Y bueno, hay muchas distorsiones, lastimosamente, que hay que ponerlas sobre el tapete y corregir las distorsiones. Siguiente tema, política fiscal. ¿Considera que en el actual nivel de endeudamiento, ya lo habíamos conversado igual un poco,
¿Va a ser esto sostenible? ¿El endeudamiento público es sostenible? ¿Qué estrategias propondría? Ya me dijo más o menos tres, pero sin afectar a los sectores más vulnerables. Creo que conlleva un poco a estas tres soluciones que nos daba anteriormente, ¿no? Sí, y sumado también una renegociación integral de deuda pública. Es el momento en que Ecuador renegocie con los acreedores. Se necesita alivio en esta crisis que, si bien es cierto, hay crisis a nivel internacional, pero Ecuador necesita un alivio respecto a plazos, periodo de gracia también. Hay diferentes líneas de financiamiento que Ecuador debe ya empezar a explorar y explotar, pero es fundamental una reingeniería integral de deuda pública. Dolarización. ¿Qué opinión tiene usted sobre la dolarización en Ecuador? ¿Se ha beneficiado al país? ¿Se debería revisar este modelo? Definitivamente el dólar ha sido un salvavidas, ¿no? Es lo mejor que le ha pasado a la economía ecuatoriana en el último cuarto de siglo. Y ojo, cuando escuchen comentarios que la dolarización se va a poner en riesgo, es politiquería, no caigan en ese juego. Ningún gobierno, sea de derecha, de izquierda, se ha atrevido a tocar la dolarización y no lo hará. Eso es simplemente para agitar el avispero electoral y pretender jugar con el miedo del electorado, ¿no? Así que la dolarización ha estado sana, está sana y se mantendrá vigente por larga data. Ecuador, en el tema de dolarización, pues tampoco se requiere aquí de salvadores de la patria. La dolarización está estable, firme, y lo que hay que hacer es más bien buscar el crecimiento económico y buscar las medidas que Ecuador le logren sacar de esta crisis energética. Hago una referencia. Si Ecuador logra redireccionar los subsidios en combustibles y en energía, en 2 años serían 12.000 millones de dólares. Ese es el monto necesario para las inversiones necesarias en tema de infraestructura energética para evitar apagones en los próximos 10 años. Entonces, así de sencillo. Lo que pasa es que esos recursos no están en los bolsillos correctos, no se está direccionando correctamente. Es cuestión de eficiencia. Esos recursos deben estar direccionados a garantizar un tema energético y ya no más apalancándonos, por ejemplo, en generadores que utilizan combustibles fósiles. Eso es más contaminación al medio ambiente y aparte de eso, más estrés a las finanzas públicas porque se subsidia los combustibles. Entonces, debemos migrar hacia energías limpias, sostenibles como energía fotovoltaica, energía solar, paneles solares. En lugar de estar financiando compra de generadores eléctricos, vamos hacia incentivar paneles solares, por ejemplo. Claro, estas nuevas energías. Vamos con las dos últimas. Empleo y formalidad. En un país donde la gran parte de la población, ya lo mencionaba, están con temas de no tener trabajo, el trabajo informal. ¿Qué medidas propone para fomentar la generación de empleo formal? ¿Qué medidas se podrían optar? Bueno, aquí lo que hay que hacer es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, necesitamos solucionar el problema energético, que no es de corto plazo, sino de aquí a largo plazo. Entonces, un país que tenga más producción energética, así como Chile, ¿no? Chile tiene 2.5 veces nuestro nivel de producción energética, 4.500 kilovatios hora per cápita. Nosotros este año vamos a cerrar en 1.500, la tercera parte de Chile, ¿no? En kilovatio hora per cápita. Que ellos nos triplican también en nivel de ingreso PIB per cápita. Claro. Entonces el motor de la economía es la energía. Y hay que proponer una energía que sea limpia, sostenible, no concentrada en una sola fuente. Entonces el modelo energético de Chile es digno de imitarlo porque fueron hacia las energías limpias y sostenibles y ahí está. Nos triplican en producción energética, nos triplican en nivel de ingreso. Entonces es un tema a largo plazo. Pero el motor de la economía es la energía, hay que hacer inversiones ahí para que toda la economía siga dinamizándose en ese sentido. Y la última, economista, ¿cómo califica la gestión del gobierno de Daniel Noboa? Pésima. O sea, ahí están los indicadores de crecimiento económico este año, el 2024, por la crisis energética, que no toma las medidas que debía tomar, casi al 8% decreceremos, otro efecto COVID. Homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, tenemos 8 veces el indicador del mundo, como 48 aproximadamente. Tenemos un nivel de deuda pública per cápita que duplica a la media de América Latina. Tenemos, y así puedo referir varios indicadores, ¿no? Un empleo adecuado que solamente es 30%, es decir, 70% no tiene un empleo adecuado. Una pobreza multidimensional cercana al 40%, es decir, si comparamos a nivel de la región,
Ecuador está muy deteriorado, muy por atrás. Hago una comparación. En fútbol estamos ahora en los primeros lugares en las eliminatorias, ¿no? Pero seguimos en el eterno círculo vicioso en materia económica, social, en indicadores, siendo colistas. O sea, no hemos cambiado esa dinámica y sí podemos pensar en ir ya a clasificar a un mundial en materia de indicadores sociales y económicos. Soñar no cuesta nada, es simplemente cuestión de comprometernos como ciudadanos. Al final, ¿quién saca adelante el país? Somos los ciudadanos. Ahí está la crisis financiera del 99, el país salió adelante con el trabajo de su gente. Los gobiernos son de turno, terminan hasta huyendo del país, los expresidentes, ¿no? Entonces, sigamos trabajando, enfocándonos en hacer bien las cosas y que los próximos gobiernos tomen las medidas correctas, y esto es ya la prioridad, el tema energético. Definitivamente es la agenda número 1 para cualquier presidente de la República. Amigos, ustedes podrán sacar pues sus propias conclusiones luego del análisis, la conversación, la entrevista que hemos mantenido con el economista Andrés Dalbuja. Economista, muchas gracias por haber venido, por su tiempo. Un gusto. Nos vemos la próxima, amigos. No se olviden de suscribirse, de seguirnos, de comentar y de estar pendientes siempre en todas nuestras redes.